vayamos, Señor, con un corazón, Padre mío, dispuesto a recibir la enseñanza de tu palabra, a recibir esa porción, Señor, de ese pan de vida, Padre mío, el cual es tu santa y divina palabra, Señor. Esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, Señor, a través de tus apóstoles, a través de aquellas personas, Señor, que fueron valientes, Padre, y no solo valientes para predicar, sino valientes para permanecer en la fe. Te pido, Señor, que nos hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre mío, a la vida de cada uno de los que están aquí, dales un mensaje acorde a su situación, háblales a través de, y que sea tu Espíritu Santo en su vida, en su corazón, Señor, el que sea rompiendo cadenas, el que sea, Señor, haciendo y echando abajo todo plan del enemigo, Señor. Por fe declaramos, Padre Santo, que todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, tendrán el respaldo tuyo, Señor, y que nada ni nadie podrá apartarlo de tu presencia, Señor. Te pido, Padre mío, que todos los que hablemos y demos opinión acerca de lo que vamos a leer de la lectura del día de hoy, lo hagamos con prudencia, Señor, y con sabiduría tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo y bendito Espíritu. Amén y amén. Dale, Palacios. Amigo, perdón, me agarraste en curva, estaba terminando de orar. Hechos 14, amigo. A ver, ¿qué tú crees, amigo? Que desde que dejé mi Biblia no me la han regresado y tengo que leer en mi teléfono. No me gusta. En la Biblia de 1700 y Sí, cacho. no, esa no la quiero agarrar. Está bonita y todo, pero no. Tengo que leer en el teléfono, no me gusta mucho. Porque sí te dije que se la llevaron mi Biblia a misionar. No manches, ¿cuándo? Desde el sábado, creo. Pues creo que no han regresado. Y pues dije, bueno, ya. Se llevó la bendición la Biblia. ¿Cómo se llama? Sale pues, Va, ya está. Bueno, dale. amigos. Bien. Eh, Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, descendieron a atacarlos y a apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Pablo y Bernabé en Listra y Derbe. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Amigos, me acabo de dar cuenta que estoy leyendo la nueva traducción. Eh, Es lo que te iba a decir, bro. sí, una disculpa. Em, ok, a ver, una disculpa, acabo de llegar a mi casa, me agarraron en curva, amigos, pero bueno. Y esto oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua liacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la machedumbre
quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les impidiera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perteneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendadas a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una circuncisión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Ok, Kenny, ya nada más el versículo del día de hoy, Mm, es en segunda de cuanto, Samuel. sí, yo lo tengo. Va. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Amén. Así es. Bueno, chicos, pues llegamos a una parte muy especial, una parte que en lo personal es la parte que más me gusta, porque pues es la parte en la que podemos opinar o podemos hacer, eh, podemos ver que la palabra de Dios también habla a nuestras vidas, incluso por medio de una persona que está del otro lado de la ciudad, de la colonia o incluso que ni siquiera conoces. Entonces díganme, chicos, ¿quién quiere hablar o quiere decir algo de los que están aquí? Acerca de lo que acabamos de leer, claro.
ya sea una reflexión o pueden dar nada más el versículo que más les haya gustado. Adelante, chicos. Fanny, Kenny. Bueno, aquí ¿qué más tengo? Palacios. Adelante, Palacios, date. Bien, amigos. Como dijo Samuel, y como llevo diciendo desde que empezamos a leer Hechos, este libro tiene para sacar hasta lo que crees que no puedes sacarle. Y yo, si pudiera, me iría toda la noche hablando de lo poco que leímos, pero es así. Pero de algo sí les quiero. Es que realmente hay muchas cosas que podría decirles realmente. Y estoy terminando de ver de todo lo que subrayé. Em, o sea, realmente, ¿qué podría decirles? Porque hay algo que me gustó mucho. Pero estoy buscando cuál fue el que subrayé porque no lo encuentro. Mm, ok, aquí está. Es Hechos 15, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto me resonó mucho y no por el hecho de que digamos que yo sé que todos los que estamos aquí conocemos a Jesús y que todo, no el que conoce, el que cree en Jesús es salvo, ¿ok? Muchas veces, no tomando tan literal lo que dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Muchas veces, en familias, hay, no quiero decirle pecado, pero hay cosas que por herencia sin darnos cuenta vamos a hacer como familia, ¿sí? Tristemente, hay padres alcohólicos, que muchas veces si el padre es alcohólico, el hijo va a seguir por el mismo camino. Que si el padre en algún momento se llegó a drogar o se sigue drogando, va a seguir por el mismo camino. Y quizás se escucha hasta feo, ¿no? Se escucha feo. Y viceversa, hay muchos otros pecados o situaciones que pueden llegar a pasar. Sin embargo, sabemos que Jesús no solamente te sana, rompe esas cadenas. Él te dice, hijo, vamos por un camino diferente. Con ayuda de Él, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y ahora, volviendo al 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Cuando realmente tú crees, y me consta, chicos, cuando tú te entregas a Dios completamente, suceden milagros. Si tú estás en un momento en el que dices, me siento mal, me siento lejos, me siento agotado, a veces dices, no creo poder, tengo problemas, la escuela, el trabajo, recuerda que Él conoce tu corazón. Él ya sabe tus problemas. Él ya sabe tus angustias. Lo único que está esperando es que tú le entregues eso. Porque esto lo han dicho mucho. Y Dios es un caballero. Él no va a entrar a las fuerzas. Tú tienes que entregarle tus cargas, tus problemas. Y nadie está exento de tener problemas. Nadie está exento de tener una depresión, de caer, de pecar, de fallar. Nadie. Todos nos equivocamos porque saben que somos imperfectos. Somos siervos inútiles. Y
Me gusta recordar mucho esto, chicos, porque nunca, en verdad nunca, es algo que de verdad me ha retumbado también mucho en cabeza. Nunca olvidemos que a muchos de nosotros, yo entiendo que quizás aquí como Samuel, que hay algunos de cuna cristiana, y no sé la verdad si alguien más de aquí lo es, creo que Javes también lo es de cuna cristiana, pero quizás hay unos que no. Y Samuel, con mucho respeto voy a tomar tu ejemplo. No, espero no quemarte, pero no sé, muchos nos apartaremos del camino quizás. Incluso yo al principio yo me aparté, me desaparecí también. Y aún así Dios no hizo diferencia. Aún así Dios te esperó. Aún así Dios dijo, no, tú puedes volver. No tengas pena. Porque así como Dios ya te había escogido, así como Dios ya conocía tu corazón, y dice, y ellos purificados por la fe en sus corazones. Cuando tú tienes fe, así como la mujer que sangraba, no fue el manto de Jesús lo que la sanó, fue su fe. Si nosotros seguimos caminando con esa fe todos los días, que si te sientes lejos, que si fallaste, que si pasó algo, una situación te puso triste, pero tú sigues bien parado con Dios. Una vez más, le vuelvo a leer el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Chicos, todos somos iguales. Todos fallamos, todos cometemos pecados, y así como todos fallamos, así también Dios a todos nos perdona, pero siempre volviendo a Él con fe y con un corazón contrito. Entonces, amigos, ¿cómo se llama? No tengamos miedo, no tanto de que decir qué va a decir Dios. Aquí me quiero desviar un poco, no mucho, pero sí un poco, ¿sí? En Génesis, si mal no recuerdo, creo que es en Génesis 2. No, es el mismo Génesis 1, cuando después de que Adán se come el fruto y Dios le pregunta, ¿dónde estás? No recuerdo bien, no me hagan mucho caso. Y dice, ¿dónde estás? No le está preguntando qué hiciste o por qué lo hiciste. Él te está preguntando, ¿dónde estás? Él siempre, y créanme que también por testimonio se los digo, Él los va a buscar. Y no va a parar hasta que los encuentre. Que sepan que Dios los ama. Que los va a buscar, chicos. Y también esto, en el 15:20, sino que les escribía que se apartasen de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto va de la mano con que algunas veces, cuando decimos me siento lejos o ya fallé, una falla te puede arrastrar a otra falla, y otra, y otra, y otra, y cuando te das cuenta, ya tienes 2 días sin orar, ya no quieres leer, ya te pasó esto, esto, esto y esto. Si ya fallaste, es verdad, muchas veces nos sentimos indignos, pero no dejes que ese engaño del enemigo, ese susurro de ya fallaste, ya para qué oras, ya para qué lees, ya para qué vas a la iglesia. Con mucha más razón. Dile a Dios, te fallé. Y no se lo digas con orgullo. Pero, o sea, Dios le gusta que seamos honestos. Fallé, es verdad, soy un pecador. Siervo inútil, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos débiles. Te sueltas de la mano de Dios y algo va a pasar. Lo dice en Isaías, amigos. Que amo, por cierto, ese versículo. Los jóvenes van a flaquear y vamos a caer. Pero una vez más, aquellos que confían en el Señor y que tienen fe, se van a volver a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amigos. Entonces, no se rindan, no se desanimen por fallar.
Tampoco les digo que se alegren de fallar. Pero con mucha más razón si dijiste, fallé, algo sigo haciendo mal, con mucha más razón me meto más con Dios, me acerco más a Dios, porque entonces hay algo que todavía me está haciendo daño, y si no sabes qué es, ora más, lee más, pídele a Dios dominio propio, y poco a poco, porque no dejas de ir al médico cuando ya te recetó una pastilla, ¿no? Sigues yendo y sigues yendo hasta acabar con la enfermedad. Bueno, lo mismo es con Dios. Si sigues cayendo, deme un momento, chicos. Perdón, amigos, es que mi gatito toca la puerta y si no se la va a acabar. ¿Cómo se llama? Si ustedes siguen cayendo en ese mismo pecado, si ustedes siguen fallando, siguen enfermos. Y no, amigos, no tienen nada de malo. Pero así, como dice, apártense de esas contaminaciones. Si tú estás enfermo, no vas a seguir buscando lugares donde te sigas enfermando. Te resguardas. ¿Y dónde nos vamos a resguardar? En la palabra de Dios, orando, leyendo y consagrándonos más con Dios. Y así, hasta que esa enfermedad, hasta que esa contaminación salga de ti. Pero de mientras, chicos, seámosle fiel a Dios. Y así como José, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo y José corrió diciendo, no voy a pecar contra mi Dios. Así nosotros también debemos salir corriendo del pecado y de muchas cosas. Y así me podría seguir de otros ejemplos más que creo que fue también con Timoteo. No se dejen llevar por las pasiones juveniles. No nos contaminemos. Pueden parecer seductoras el hecho de salir con amigos, hablar groserías, tomar alcohol, hacer malas señas. Pero te pones a pensar, ¿qué te deja eso de bueno? Estás contaminando tu corazón. Y la palabra dice, guarda tu corazón. Porque de ahí es donde emana la vida. ¿Y qué es lo que reflejas? ¿Qué es lo que tú haces? Entonces, chicos, guardémonos con Dios. Si estamos enfermos, no tiene nada de malo aceptarlo. Porque todos estamos enfermos y manchados de pecado todos los días. Y con mucha más razón, acerquémonos a Dios y aceptemos que estamos mal. Entonces, chicos, eso era todo lo que yo les quería decir. Dios me los bendiga, chicos. Y ya saben, guardémonos bien del pecado, de las fallas. Y si fallamos, seamos honestos con papá y veremos su gran misericordia, que dice la palabra, acérquense al trono y pues Él nos limpiará, chicos. Nos dejará más blancos que la nieve, recuérdenlo. Amén, amén. Amén. Bueno, chicos, ¿alguien más se quiere comentar algo? Ángel, Wendy, Ruth, Uzi, Fanny, eh, Kenny. ¿Alguien más se quiera comentar algo que les haya gustado del versículo? ¿De los capítulos? ¿Nadie? Bueno, entonces les doy mi opinión yo. En primera, David, brother, todo lo que sea edificación, en mi caso de que yo hubo un tiempo que me alejé, si es de edificación, si va a complementar, ni pidas permiso, brother, tú cuéntalo, pues. Y además no es no, 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 tú cuéntalo, eso no, nunca lo he escondido, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre he dicho que los que somos de cuna cristiana tenemos más ataques en ese tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, como tenemos conocimiento desde chiquitos de cómo es la palabra de Dios, luego, no sé, siempre somos un poquito más atacados y pues sí, como él, sí, 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 cosa, entonces somos en ese aspecto y no, brother, tú cuéntalo, si es edificación, cuéntalo, siempre y cuando yo te lo haya contado y pues dicho que era para todos, ¿verdad? Otra cosa, chicos, a mí el versículo, a mí el que más me gustó y que refleja mucho ciertas cosas en la iglesia es Hechos 15 del 36 en adelante. Aquí nos cuenta una historia en la cual
estaba Bernabé y Pablo yendo a viaje misionero. Sin embargo, dice que regresó Marcos. Si nosotros nos ponemos a investigar y a leer, nos damos cuenta que Marcos había sido una persona que estaba en los viajes con Bernabé y Pablo, pero que hubo un tiempo como que flaqueó, como que dudó, como que ya no quería y no quiso y se apartó y se fue y se escondió a su casa. Se regresó y dejó botados a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé. Entonces este muchacho, como decía David, regresa otra vez y pide una segunda oportunidad. Pero Pablo no se la quería dar, porque Pablo aún tenía ese recuerdo de lo que había pasado con Marcos antes, de lo que había pasado con esa separación, con esa, se podría decir, traición que había hecho Marcos hacia sus dos apóstoles. Sin embargo, siempre que leemos ahí, vemos cómo, y podemos hablar y decir, Pablo, qué rencoroso eres. Mira, Pablo esto y Pablo el otro, y no pudo perdonar a Marcos. Aquí solo dos cosas. Uno, también hay que entender que Pablo sentía eso porque Pablo no le estaba exigiendo nada a Marcos que él no hubiera dado primero. No le estaba exigiendo más de lo que él había dado. Pablo había soportado muchas pruebas y luchas y lo que le exigía a Marcos no era menos y no era más tampoco de lo que él también había dado por el Evangelio. Y número dos, y es el tema central de esto, es que muchas veces va a haber momentos en que Dios va a separarte de tu lugar de confort, separarte de personas a las que te habías acostumbrado, de amigos, de familia, etcétera, porque el plan es diferente. El plan es completamente distinto. ¿Por qué? Porque después de esto llega la parte de una historia, lo vamos a leer mañana, con Pablo y Silas en la cárcel. Si ellos dos no se hubieran separado y Dios no hubiera separado los caminos de ellos para que cada quien cumpliera su propósito, aquellos reos no se hubieran salvado. Aquellas personas a las que le fueron a predicar Bernabé y Marcos, tal vez no se hubieran salvado, tal vez no hubieran escuchado la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces Dios nos aparta de situaciones, de amigos, de personas a las cuales tal vez nos va a doler dejar ir, pero es un propósito diferente el que Dios nos dio. Y les va a doler, chicos, pero confíen en que es el Señor el que está haciendo la obra perfecta en tus manos. El que está haciendo la obra perfecta en esas relaciones, tanto con amigos, como con familia, como en su esposa, que vaya a tener o su esposo, es Dios. Y aunque a Marcos tal vez le dolió y a Pablo le dolió, el propósito de Dios era que su evangelio fuera predicado. El propósito de Dios siempre va a ser glorificar el evangelio que nosotros estamos impartiendo. No tengan miedo de los cambios que Dios va a hacer en la vida de cada uno, porque el cambio es lo que va a dar la pauta y es lo que va a dar el resultado que Dios está esperando. Aprendamos a adquirir y también a aceptar los cambios que Dios pone en nuestra vida, porque en medio del cambio es cuando viene el nuevo ascenso y es cuando viene la nueva etapa. Y aquello que dolió, aquello que sufrimos, aquello que tal vez desesperamos en su momento, vino a ser de bendición no solamente para nuestra vida, sino para aquellos que nos rodean.
Y eso es todo, chicos. Eso es lo que yo les quería comentar. Ahora, Amén, amén. ahora pues, ¿alguien más que quiera leer algo, que quiera decir algo? Si no, pues podemos orar. Hoy terminamos a buena hora. Podemos orar. Dime, Hay, dime. hay algo que también les quiero comentar, así muy, 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 muy breve. Que bueno, lo estaba leyendo ahorita otra vez. Y creo que también puede llegar a ser muy, muy bien. En el Hechos 14, versículo 19, entonces cuando dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Va a ser muy, muy breve, amigos. ¿Cómo se llama? Em, que muchas veces va a haber personas que nos van a atacar y con comentarios van a creer que quizás nos van a poder derribar o van a poder, ¿cómo se llama? Pues desanimarnos. Pero recordemos quién es el que nos respalda, amigos, ¿no? Que las personas van a creer que los comentarios nos van a derribar, pero no es así. Entonces, chicos, no, o sea, no sé si esto a alguien le ayude, pero realmente yo creo que todos algunas veces por ser seguidores de Jesús o así, pues hemos pasado por ese tipo de desprecios. Entonces no se desanimen, chicos. Recuerden que somos respaldados por Dios y que pues al fin y al cabo los malos comentarios no tienen lugar en nuestra vida, ¿va? Amén. Así es, chicos. Bueno, pues si no hay más comentarios de nadie, ¿alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno, nada más. Recuerden avisos. El día de mañana, miércoles, es la oración de los jóvenes. ¿Ok? Por favor, chicos, si se pueden tomar un tiempo para ir, si pueden tomarse un tiempo para orar con nosotros, por favor, chicos, vayan. De verdad. Dios está haciendo un mover en esa oración muy bonito y muy especial. No hay día que, no hay miércoles, perdón, que nosotros nos reunamos a orar y que el Espíritu Santo no respalde esa oración. ¿Ok? Y yo creo que cada uno de ustedes se puede llevar algo ese día, Dios puede hablar algo a su vida y Dios puede hacer grandes cosas en una oración. ¿Ok? Para el día sábado, reunión de jóvenes, se lo estaremos recordando en todas las lecturas. Y recuerden, chicos, por favor, un aspecto muy importante, pasen un momento de intimidad con Dios ustedes solos. ¿Ok? Ustedes solos en su habitación, en su alcoba, en donde ustedes puedan, pero un momento de intimidad solos, donde ustedes se conecten con Dios. Y ya podemos dar por concluido el día de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has regalado por la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo en cada uno de los que hoy estuvieron aquí, por los que leyeron tu palabra, Señor, allí en sus casas. Padre mío, te doy gracias. Te doy gracias por los que se pudieron conectar. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas, Dios mío, que no se pudieron conectar, Señor, pero tenían en su corazón ese deseo de hacerlo, pero por circunstancias ajenas a ellos, Señor, no pudieron, Padre mío. Te pido que los guardes y que los cuides, Señor, y que cuando ellos puedan, Padre mío, se puedan conectar para recibir la bendición de tu palabra. Te pido, Padre mío, que hoy, Señor, tú seas con cada uno de los que están aquí, Padre mío, y les des un sueño apacible, Señor. Que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos y que un vallado de ángeles acampe alrededor de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, chicos, esta mañana Dios les bendiga. Ya damos por concluido. Dios les bendiga, Dios amigos. los bendiga, Descansen. Bye.